Muchísimas gracias. Pues agradecemos los más de 130 que están conectados todavía. Muchísimas gracias por un día lunes, iniciando una grata semana. Y la verdad, con estas palabras motivantes de nuestro ponente Pedro Luis Pedrosa, de que, bueno, compartimos esta corriente de no escuchar eso de te lo dije, ¿no? Tenemos que seguir peleando por nuestro país, por sacarlo adelante. Pedro Luis Pedrosa Rodríguez, oficial retirado de la Armada, tiene un máster en Relaciones Internacionales, especialista en Derecho y Política Internacional. Tiene un diplomado en Economía, autor del libro Así se exportó la revolución, nominado a los Victory Awards como Mejor Investigación Académica 2017. Fundador Polemos Politic Consulting, firma con la que ha trabajado en Venezuela, Colombia, México y Panamá. Ganador del Global Democracy Award 2019, enemigo público número 1 de la corrección política y de la izquierda. Acá tendrá varios seguidores. Padre, esposo, hijo y creyente. Y si desean también tener su libro, lo estuve rastreando y lo pueden conseguir en Amazon. Adelante, maestro Pedro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de hacer esa breve introducción que hice. Creo que de forma muy sucinta queda bien claro. Lo primero, ¿por qué nos regañaron? Yo no he regañado a nadie, pero en todo caso lo lamento si así lo percibió. Se coló un audio. Bueno, ese ya lo leyeron, soy oficial retirado de la Armada. Mi iniciación en la política fue a través de las relaciones internacionales, todo eso que acaba de decir Miguel, pero lo más importante es que yo soy un insolente y un arrogante selectivo. Es decir, y me van a perdonar la confianza, me vale madre mandar a chingar a su madre al que se mete con las cosas que yo verdaderamente valoro, y por eso a veces soy un poquito arrogante. Quien me conoce con unas chelas o tomando un café puede darse cuenta de todo lo contrario. Por eso dice que es selectivo. Es decir, esas dos cualidades, las que yo creo son cualidades, las dirijo específicamente a quienes creo que las merecen. Puedo equivocarme. Y soy enemigo público de la corrección política. Yo hablé con el presidente nacional de un partido allá en México, que no fue el PRI. Por supuesto que no fue Morena, porque yo con los zurdos ni un café me tomo. Así que ya solo le quedan 2 o 3 opciones. Y entonces el cuate me dice, yo le digo, mire, es que ustedes tienen que abandonar la corrección política. Yo dije, ¿qué es eso de la corrección política? Y yo dije, Dios mío, estamos peor de lo que imaginaba. Pero la corrección política es esa serie de normas que nos han impuesto para abandonar la lucha por lo correcto y sentarnos en la lucha por lo que a algunos les conviene. Vamos a hablar de gestión de crisis, y entonces le puse ese título porque fue lo que me dijeron que iba a hablar. Yo prefiero hablar de gestión de riesgo y a lo largo de la exposición les echaré el cuento del por qué. Y cuando hablamos de gestión de crisis, cualquier consultor, cualquier político, lo primero que se le ocurre es esa película de Sandra Bullock que se llama Expertos en Crisis. Bueno, esa película es un fake, porque eso no pasó así. Pero el documental sobre esa campaña que van a conseguir en YouTube también es un fake. Y si quieren, pueden hablar con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, que está en Miami, en el Instituto para la Promoción Iberoamericano para la Promoción de la Democracia, que estuvo en esa campaña y que sabe cómo el actual Ike, opositor al presidente de Bolivia, fue uno de los sapos que participó en esa crisis para generar la salida del presidente. No recuerdo ahorita el nombre del presidente. Tenemos que comenzar por definir qué es una crisis, ¿no? Y una crisis, yo he tratado de definirla como una situación grave que pone en riesgo el desarrollo de un asunto o proceso en particular. En este caso, un asunto o proceso político. Puede ser durante la campaña, puede ser en ejercicio de poder o puede ser posterior al ejercicio de poder. Una crisis debe ser definida como una amenaza significativa para el logro de los objetivos, pudiendo tener consecuencias negativas si no es tratada adecuadamente. Una crisis puede convertirse en estructural si no es eliminada oportunamente. Cuando hablamos, por ejemplo, de la crisis venezolana,
¿verdad? Esa crisis no es una coyuntura, esa crisis lleva 20 años. Lo que les quiero decir con esto es que cualquier cosa mala puede ser peor, ¿ok? Así que si López Obrador les parece malo, les tengo malas noticias. Puede haber algo peor. Puede que lo que ustedes hoy consideran una crisis pase a formar parte de la estructura. Yo voy a tratar de hacer esto corrido, sin embargo, quiero hacer una pregunta. O sea, cuando digo corrido es que voy a darle de corrida y al final hablamos todo lo que tenga que hablar. Pero quiero hacer una pregunta al primero que la responda. Ahí en Reforma siguen instalados los toldos de los que estaban protestando por la muerte de los chicos de Ayotzinapa. ¿Tuvieron años? ¿Aló? No, ya no. No, ya no. Ok. Pero lo que fue una crisis pasó a ser un continuo. Entonces estuvo eso ahí hasta que, como hace muy bien este tipo de gobiernos, las crisis dejan de ser coyunturas y se convierten en parte de la estructura. Entonces ya, por eso te hablan de resiliencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una resiliencia que es, bueno, te voy a caer a palos todos los días para que te acostumbres a que te caigan a palos, para luego traer un látigo y entonces caerte a palos y a latigazos. Entonces ya forma parte de la estructura. Sin embargo, hay crisis que son como la que estoy ejemplificando ahí en esa imagen. Yo utilizo muchas imágenes, que es la crisis de los misiles cubanos. Esa crisis tuvo unas características, ¿verdad? Y entonces son los elementos que yo propongo para determinar una crisis. El primero, cualquiera de ellos en orden, es la sorpresa. Por lo menos la crisis de los misiles cubanos fue una situación que fue sorpresiva. Y ojo, que siendo sorpresiva fue atendida a tiempo, ya que unos aviones de reconocimiento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos detectan que se están instalando unos misiles a apenas 90 millas de la costa de Miami. Es decir, un vuelo de 10 minutos de un misil para destruir ese sitio paradisiaco donde nos gusta ir a verle las orejitas a Mickey y a montarnos en la montaña rusa y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, factor 1, la sorpresa. Factor 2, cómo afecta nuestros objetivos. Y factor 3, ¿cuál es nuestro deadline? O sea, ¿cuánto tiempo tenemos para atender esto? O sea, hay crisis que pueden ser solventadas dejándolas pasar, o sea, atendiéndolas paulatinamente, y otras que tienen que ser resueltas de inmediato. Entonces, cuando yo pongo ahí el volumen del cubo es igual al volumen de la crisis, saben que la fórmula del cubo es la base por la altura por la profundidad. Entonces, igual, mientras más altos sean los elementos, o sea, mientras más graves sean los elementos de este eje axiomático, de este eje de ordenada a la hora de evaluar esos tres elementos, pues entonces más grave será la crisis. Los efectos inmediatos de la crisis son, primero, el pánico. Segundo, la pérdida de confianza. Tercero, la disolución, o sea, sale corriendo el equipo, salen todos volando, desesperados. El deterioro de la imagen, que es de lo que particularmente casi todos están más preocupados, y la reducción de la pérdida de la libertad de maniobra, que es un concepto que pueden buscar. Yo, como fui militar, me gusta meter este tipo de cositas. André Boffré escribe un libro maravilloso, tal vez el mejor libro que se haya escrito sobre estrategia, que es muy aplicable al mundo político. De hecho, casi cualquier cosa de estrategia militar es aplicable al mundo político. Por cierto, por eso mi empresa se llama Polemos, con L, no con D. Aquí en España tengo un problema porque aquí hay un partido de zurdos de extrema izquierda que se llama Podemos. Entonces tengo que hacer la aclaratoria que Polemos es con L, y eso es porque Polemos en griego significa guerra. Entonces, esa reducción de la libertad de maniobra o la libertad de maniobra está expresada en nuestro oficio particular en tres variables, que son la económica, la social y la política, y ya lo vamos a explicar. La libertad de maniobra es una función directamente proporcional a los medios, es decir, mientras más medios tengo, mayor libertad de maniobra. Entiéndase los medios como las habilidades que tengo para acometer un objetivo o acometer una tarea.
Entonces, es una función directamente proporcional a las capacidades de mis medios e inversamente proporcional a los objetivos. En esa misma medida, la libertad de maniobra crece o disminuye. ¿Por qué? Porque ahí les pongo al lado un señor que se llama Jean-Baptiste Grosser, un francés historiador que escribe un libro que se llama Todo imperio perecerá. ¿Ok? ¿Y por qué todo imperio perece? ¿O por qué todo proyecto político perece? Y al final me voy a tomar la atribución de que me despachen y no me quieran escuchar más nunca cuando me refiera un poco al partido de ustedes, que no es que haya perecido, por supuesto, esperemos larga vida al PRI, ¿no? Pero hay cosas de las cuales tenemos que darnos cuenta en algunos momentos. Jean-Baptiste Grosser dice que todo imperio perecerá, y yo, por favor, traslade el proyecto político, partido, etcétera, etcétera, cuando se plantea objetivos demasiado ambiciosos para los medios de los cuales dispone. Entonces, la libertad de maniobra se obtiene en el cálculo adecuado de los medios de los que dispongo y los objetivos que me voy planteando. Un candidato que esté saliendo de ser concejal municipal en Jalapa, por ejemplo, no puede plantearse de una ser gobernador de Veracruz. O sea, es posible. Vamos a ver de qué medios dispone. De repente tiene una máquina de billetes detrás ahí financiándole la campaña. Pero lo adecuado es poder mesurar, poder calcular cuáles son mis medios y en función de esos medios, qué objetivos me voy a plantear. Ustedes estarán diciendo qué demonios tiene esto que ver con crisis, ya vamos para allá. Por otro lado, otro concepto que les invito a incluir en su lista de tareas es el de poder relativo de combate. Y va directamente atado al concepto de libertad de maniobra. Esto fue diseñado por un señor que se llama Ray Klein, quien fue analista de inteligencia de la CIA y que desarrolla este concepto de poder relativo de combate durante la crisis de los misiles del Golfo, de los misiles cubanos. Él plantea una fórmula que es que el poder relativo de combate es igual a la masa crítica o a la población más las capacidades económicas más las capacidades militares, pero esto no lo diseñó, ya eso multiplicado por la estrategia y la voluntad. Y esta parte que viene es absolutamente mía, yo modifico esa fórmula y digo que el poder relativo de combate para efectos de gestión de gobierno, campañas electorales, etcétera, 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 es igual a la población, es decir, con cuántas personas cuento, el territorio, la distribución territorial o el ámbito territorial en el cual se va a distribuir esa campaña o el ejercicio del poder, mis capacidades económicas y la capacidad de movilización. Una de las cosas en las que nosotros insistimos en Poblemos Política es que la campaña no se gana en campaña. La campaña se gana en periodos no electorales. Y en periodos no electorales es que se desarrolla la maquinaria, es que se desarrolla el 1×10, es que se realizan este tipo de actividades para entrenar a los cuadros dirigentes del partido y entonces eso es lo que nos da la capacidad de movilización. Y eso nuevamente multiplicado por estrategia y voluntad. Y entonces ahí en esas dos partes que tiene esa ecuación, que tiene una parte que suma todos estos elementos y otra parte que suma estrategia y voluntad y luego se multiplican, la parte más importante, y ya esto lo expliqué básicamente o muy rápidamente, es la estrategia y la voluntad, porque es el factor que multiplica. Aquí pongo un ejemplo muy aleatorio, ¿verdad? O sea, muy gráfico, ¿no? Usted tiene alta capacidad de movilización, tiene alto electorado, o sea, un padrón electoral alto, tiene muchos medios económicos asignados en la primera línea donde todo pone 1, 1, 1, 1, pero no tiene voluntad ni tiene estrategia, pues los resultados van a ser muy bajos. No es la primera vez que ustedes se encontrarán con un candidato que fue así como a dedo, mira, hay que presentar a alguien, métete tú. Y entonces ese individuo no tiene la más mínima voluntad de alcanzar ese puesto y está simplemente
o probablemente tiene muchísima voluntad, pero no tiene una buena... Para medir. ¿Perdón? Se cruzó un audio, disculpe. Vale, perfecto. Entonces, ¿por qué yo les eché todo este cuento antes de hablar de crisis? Porque esos son las habilidades que tenemos que desarrollar para poder decir que no vamos a enfrentar una crisis, o que en lugar de gestionar una crisis vamos a gestionar los riesgos. Este meme lo agarré así al azar, ¿verdad? Ahí aparece este señor de el lobo, ¿cómo es? El lobo de Nueva York, el lobo de Wall Street, ¿verdad? Y dice, cuando hay una crisis, muchos lloran y otros venden pañuelos. La verdad sobre la crisis es que tienes una crisis porque no hiciste nada para evitarla. La verdad de una crisis es que casi, prácticamente todas las crisis políticas son predecibles. Es decir, no te deben agarrar con los pantalones abajo. Y la verdad es que pretender gestionar una crisis solo manifiesta la intención de prolongarla. Cuando estemos atravesando una crisis es porque no tomamos las medidas necesarias. Cristabel al final adelantó algo de eso, pero lo que pasó fue que no tomamos las medidas necesarias para evitarla. Y estamos atravesando esa crisis, ¿por qué? Porque alguien la plantó, alguien quiere que atravesemos esa crisis. Una crisis no es algo inesperado. Aquí, por lo menos en Madrid, estamos saliendo del verano. Y entonces hay incendios forestales. Entonces, bueno, un incendio eso ocurre en todo el mundo, desde hace años y años y años. Bueno, es que se nos quemaron tantas hectáreas. Ah, es que no sabías que venía el verano, porque eso ocurre una vez al año. Simplemente, o sea, entonces, claro, ahorita el gran chivo expiatorio de todo, el cambio climático. No, es que es culpa del cambio climático. No, cambio climático, verano hay desde que el planeta pasó su última glaciación. Simplemente lo que pasó, tienes los incendios porque no buscaste camiones cisternas a tiempo, no buscaste los aviones para recolectar agua y apagar incendios. Simplemente otro verano que dejaste que te agarraran con los pantalones abajo. En México, que lo están sufriendo ahorita, pero lo sufren todos los años, como en Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo ahorita? Para no hablar de campaña, sino de fusión de gobierno. ¿Qué está sucediendo ahorita? Temporada de huracanes. Eso, ay, que salió... No, todos los años los vientos alisios se confluyen con el monzón en la mitad del Atlántico y hacen una trayectoria hacia el oeste que tiende a ser hacia el noroeste una vez que entra en el Mar Caribe y empieza a subir hacia el Golfo de México y todos los años. Hay países que están preparados para eso y hay otros países que no. Entonces, una crisis es predecible. Queda en nuestras manos, en lugar de gestionar la crisis, gestionar los riesgos. ¿Por qué? Porque el poder siempre está amenazado. Siempre. Si eres un candidato que está en pleno crecimiento y auge, ustedes los mexicanos lo saben bien, anden y le preguntan a Colosio. Si eres el gobernante que está en ejercicio, siempre el poder está amenazado. ¿Por qué? ¿Por qué podemos evitar las crisis? Porque el peor enemigo del poder es la inocencia. Entonces, si usted se va a meter en política para ser ingenuo, inocente, mejor monte un spa de uñas y manos y entonces conversa no sé, de farándula, de la chica esta que a mí me gustaba como cantaba y ahorita provoca no escucharla más nunca, que le hizo campaña, Belinda, tan mona ella, y tan chaira, ¿cómo es posible? Pero dedíquese a esas cosas. No se dedica, si usted va a ser ingenuo, inocente, no se dedica a la política. ¿Por qué las crisis son evitables? Por tres cosas muy sencillas. Por la última en particular. Entonces, si tú quieres conocer tus virtudes, muérete.
Entonces, cuando tú te mueres y la gente va al funeral, entonces, mira, pues, qué chido era el cuate este. No, pues sí, era un tipazo y tal. Ahí conoces tus virtudes. Si quieres conocer tus defectos, cásate. Te casas y entonces ahí, después de que pasan, no sé, 3, 5 años, que tú dejas las medias en tal lado, que tú haces esto, que tú haces aquello, que te metes el dedo en la nariz, ahí conoces tus defectos. Pero si quieres conocer tu pasado, métete a política. Tú quieres que te recuerde. Mire, juez Brett Kavanaugh, nominado a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, un tipo de casi 60 años. Bueno, durante su nombramiento le sacan que él, cuando estaba empezando la universidad, abusó de una mujer. Era una mentira, ¿no? Al final todo quedó desenmascarado. Pero, miren, de 60 a 17 van 43 años. Pongámosle un poquito menos, 40. 40 años de pasado fueron a buscar para desestimar la nominación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, también Cristabel lo asomó en algún momento el tema de la entrevista en profundidad. Sí, pero la entrevista en profundidad con el candidato se hace cuando te contratan o cuando tú estás empezando, no cuando tienes la crisis encima. Por ejemplo, en Venezuela hubo un presidente que se llamaba Jaime Lucinchi. Dice la leyenda urbana y algunas fotos bastante bochornosas que al presidente Lucinchi le gustaba echarse palo, es decir, se gustaba tomarse las chelas y los tequilas, y creo que cualquier bebida espirituosa que se le atravesara le gustaba al presidente Lucinchi. En paz descanse, por cierto. Fue un presidente que le tocó agarrar a Venezuela en un momento de mucha decadencia. Bueno, que hubiese sido de mucha opulencia en la comparación con la decadencia que tenemos hoy en día. Pero resulta que durante el ejercicio de poder descubrieron además que el presidente Lucinchi tenía un affair con su secretaria privada. Bueno, inmediatamente sacaron una campaña diciendo: Jaime es como tú. Jaime es como tú. Y la popularidad de Lucinchi rápidamente dejó de estar afectada. Esto fue en pleno ejercicio de poder. Jaime es como tú. ¿Cómo eres tú? Bueno, tú te echas trago, tú le montas cuernos a tu mujer. Sorprendentemente, claro, esto a mí me parece repugnante, pero como efecto de campaña de solucionar una crisis, le funcionó muy bien al presidente Lucinchi. Con esto lo único que he querido reflejar es que nadie puede llegar a la vida política sin tener presente el saco que lleva a sus espaldas por su pasado. A menos que usted sea Rafael López Aliaga, ¿verdad?, que fue candidato a la presidencia del Perú y que el tipo era del Opus Dei, que más bien estaba prácticamente entregado a la oración y a la santidad, ¿no? Y entonces, cuando le quisieron meter en el ojo y hurgarle por todos lados, prácticamente no pudieron. Paso número 1. Ya aquí vamos con las soluciones y vamos en bajadita, porque me gustaría invertir más tiempo conversando. Paso número 1 es la eterna dialéctica, o sea, la eterna lucha en la política, que es entre el BI y el METIS. ¿Qué es eso? El BI es la fuerza y el METIS es la astucia. Cuando ustedes constantemente se ven obligados a recurrir a la astucia, tanto más mientes, tanto más hierras. Porque una mentira te va a llevar a otra, tapar un escándalo con otro escándalo te va a tapar a otra. Es bien difícil, supongo que todos o casi todos de los que están acá habrán visto esa película que se llama La Dictadura Perfecta, que es una película muy mexicana. Entonces, las cajas chinas, o lo que en esa película llaman una caja china, nunca va a solucionar un problema. Lo único que va a hacer es prolongar el problema. Puede que te saque de un aprieto en un momento, pero te va a llevar a otro. Por eso, mi sugerencia siempre es desarrollar fuerza. Y la fuerza se desarrolla con los conceptos que les di anteriormente. Es decir, poder relativo de combate y libertad de maniobra.
Si usted desarrolla una buena militancia, además de tener una buena militancia, la tiene bien adoctrinada en los principios y valores del partido, entiéndase bien, si usted se va a meter en un partido político, tiene que profesar una doctrina política. Si usted esa estructura la aceita bien, la entrena para la movilización, la entrena además para la divulgación en el boca a boca, en la conversación cotidiana con el vecino, con el otro, usted estará desarrollando fuerza. Y en la medida que usted haga eso, en esa misma medida va a desarrollar otra fuerza, que es la fuerza económica, que es que le van a llegar los financistas, le van a llegar las personas, los donadores, le van a funcionar muy bien las campañas de fundraising. Si usted está constantemente apelando al metis, a la astucia, al engaño, sencillamente lo que usted va a hacer es prolongar la agonía, porque en algún momento la caja china se le va a echar a perder y le va a explotar en la cara. De modo que yo siempre voy a apelar a desarrollar fuerza. Y ustedes tienen ahorita una oportunidad valiosísima de aquí a que vengan las próximas elecciones para desarrollar fuerza, para reconquistar al electorado. Tienen que aprovechar estos momentos. Desmoralizar al adversario. Yo creo que no hay forma más ilustrativa de hablar de desmoralizar al adversario que mostrar una imagen de esa película de Quentin Tarantino llamado Bastardos sin Gloria. ¿Quién vio Bastardos sin Gloria? Pueden dejar un mensajito ahí en el chat. Y quien no la vio, les echo un cuento. Estos eran unos tíos que los soltaron en un bosque en Francia y que atemorizó a medio ejército alemán en Francia. ¿Cómo? Mediante el hostigamiento psicológico. Estos tipos agarraban a una unidad más pequeña que ellos, acometían unas operaciones psicológicas. Por favor, no vayan a hacer esto en política, ¿verdad? Ya tenemos suficiente con los narcos que lo hacen bastante. Pero dejaban a uno, y ese uno lo mandaban a echarle el cuento de lo que le había pasado a su unidad a todas las demás unidades alemanas. Y entonces los alemanes tenían miedo de meterse en ese bosque. ¿Por qué? Porque los habían dominado psicológicamente, los habían desmoralizado, habían doblegado su voluntad de combatir. Y eso es el principal objetivo de uno en la política, doblegar la voluntad del adversario. Sembrar tantos temores, sembrar tantas dudas en el electorado del enemigo que sencillamente ese día o no votan por él o no van a votar. Previsión es gestión de riesgo. Aquí hay uno de tantísimos modelos que pueden buscar sobre lo que debe ocurrir antes de llegar a una crisis. Establezco mis objetivos, diseño o hago un simulacro de combate, y en política el simulacro de combate es, ok, ¿quiénes son mis adversarios? ¿Qué acciones vamos a cometer durante esta campaña o durante esta legislatura? Cuando yo haga esto, ¿quién va a reaccionar? Eso ya es la segunda parte, que es desarrollar el libro de movimientos. Esto no es otra cosa sino planificación por escenarios. Y una vez que yo tengo hecha la planificación por escenario, tengo que tener preparados a los jugadores. Es decir, cuando yo me meta con a ver si me acuerdo. Lo que pasa es que yo le perdí la pista a México hace algún tiempo. No sé qué van a opinar de lo que voy a decir, pero al margen de todos los escándalos que rodearon la presidencia de Enrique Peña Nieto, yo estoy convencido de que hizo cosas que había que hacer y que más nadie, o bueno, no sé si más nadie se hubiese atrevido a hacerla, pero no sé si alguien más se hubiese atrevido a hacerla. En particular, el tema de la reforma educativa. No sé, creo que se llama, corríjanme ustedes, Gordillo, la señora que es la jefa del magisterio, que le incendió las calles a Peña Nieto, le trancó por aquí y por allá. Bueno, eso yo lo tengo que tener previsto. Me equivoco, Viane, señora, es Romero, ¿no?
Gordillo, perdón, Gordillo. La Sí, es señora, correcto. ¿cómo Esther es el Gordillo. nombre de ella? Esther Gordillo. Bueno, entonces le bloqueó, pero ya va, es que es tan de lógica decir que los maestros tienen que aprobar un examen para ser maestros, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el tema es que tú cuando vas a empezar a pisarle los callos a alguien, tienes que saber cuál va a ser la reacción de ese alguien. Y ya tienes que tener listos los jugadores que van a entrar en juego, valga la redundancia, al momento de pisar esos callos. Tú no puedes estar esperando que te tranquen las calles. O sea, tienes que saber, tienes que haber previsto de antemano que eso va a suceder. ¿Por qué? Porque le está pisando los intereses particulares a alguien. Entonces, Christabel insistió mucho, y me disculpan que me tome porque estuve viendo parte de la exposición de ella, de cómo reaccionar a la crisis. Yo lo que les propongo es cómo estar preparados para que las crisis no sean tal cosa. Porque si no, ¿a qué estamos jugando? O sea, ¿a qué nos estamos dedicando? O sea, la gente vota, pone su entusiasmo y su emoción en una urna a favor de una u otra persona porque cree que esa persona va a resolver sus problemas. ¿Cómo va a resolver alguien los problemas de otras personas si no es capaz de prever los problemas que va a enfrentar? O sea, eso es de loco. Este es tu objetivo. Y me disculpan, pero yo puedo ver esa película 2.500, y creo que la he visto 5.000 veces y puedo verla otras 5.000 veces, la de Gladiador. Los vencedores primero ponen las condiciones y luego luchan. Los perdedores primero luchan y después buscan la victoria. Nadie más eficiente que Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, leal servidor del único y verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré en esta vida o en la otra. Nadie más eficiente que el general Máximo para que el que ha visto esa película y ve la previa, ve que ellos habían mandado un emisario a conversar con los bárbaros y estaban esperando la respuesta. Y la respuesta fue que al emisario lo mandaron decapitado. Pero cuando ellos se enteraron de esto, ya las catapultas estaban en su sitio. Ya las legiones estaban formadas para avanzar. Ya la caballería estaba en donde tenía que estar. Entonces, mi invitación, mi sugerencia es que más que una gestión de crisis, hagamos gestión de riesgo. Es decir, ¿cuál es el morral o cuáles son las cruces que carga nuestro candidato o nuestro partido? ¿Cuáles son los adversarios que vamos a enfrentar? ¿Qué intereses de esos adversarios debemos tocar para lograr nuestros objetivos? Y en función de eso, finalmente, tener listo todo lo que va a suceder, pasar la película o recordar la película de lo que vamos a vivir antes de darle play a la máquina. Bueno, mi nombre es Pedro Luis Pedrosa, mi empresa es Polemos Politic Consulting. Tuve la oportunidad de trabajar en Veracruz, México. Me encanta México, me encantan las enchiladas. Jamás volveré a pedir en un bar en México una Corona porque sé que es lo peor que tienen y que nada más lo usan para exportación. O bueno, así me dijeron, que no pida más nunca una Corona porque eso nada más es para exportar, que en México hay muchas mejores cervezas. Y como dije al principio, ruego a Dios y brindo por eso para que México vuelva a la normalidad. Ruego a Dios para que puedan en el corto plazo derrotar al señor Andrés Manuel López Obrador. Fíjense un detalle bien curioso. Y aquí es donde les dije que si me dan la oportunidad haría algunos comentarios. Y por supuesto, si Miguel lo autoriza, que es el moderador, queda libre para hacer preguntas e inquietudes, ¿no? Pero fíjense qué curioso.
La Pacífico es la mejor cerveza. Muchas gracias, excelente ponencia. Un saludo desde CDMX, creo que es jóvenes del PRI Nacional a la Orden. Les iba a decir lo siguiente. Hay un tratamiento de rehabilitación, al cual yo no me he sometido, ¿verdad? Pues ya les dije que me encantan las chelas, que está probado a nivel mundial y es sumamente eficiente. Se llama Alcohólicos Anónimos. ¿Ok? Pero está probado a nivel mundial. El primer requisito para entrar a ese tratamiento de rehabilitación es aceptar que tienes un problema de alcoholismo. Esto se lo digo desde lo más profundo del corazón. A mí me alegra muchísimo que esté funcionando el Instituto Reyes Heroles. A mí me alegra muchísimo que el PRI siga invirtiendo en capacitar a sus cuadros y a su militancia. Pero el PRI, que fue el partido de poder por mucho tiempo, que incluso saliendo del poder fue capaz de regresar al poder, tiene que situarse en una posición de no estamos sobrados, estamos atravesando una crisis. Y en la medida que tengan esa conciencia, en esa misma medida podrán superarla y volver a ser el partido de poder, sin como dicen aquí en España, sin cachondeo, sin ambigüedades, sin PRIPAN, o sin PRIAN, sin Primor, simplemente el PRI. Eso parte de una necesidad de la dirigencia nacional de revisar los cuadros, eso parte de la necesidad de darle una identidad verdadera al partido, eso parte de la necesidad de tomar una serie de medidas que están a tiempísimo de tomarlas. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia en Venezuela de la desaparición absoluta de los partidos políticos tradicionales. Acción Democrática y COPEI desaparecieron. Y desaparecen en la medida que se permite que estos proyectos totalitarios, que están apoyados desde afuera, que no son un invento único de Andrés Manuel López Obrador y del séquito que tiene alrededor, que básicamente está rodeado de una cuerda de oportunistas que vieron su llegada al poder como bingo, ahora me tocó, lo que nunca logré en el PRI, en el PAN y en el PRD, lo voy a lograr ahorita. Si ustedes permiten que eso se enquiste en el poder, paulatinamente van a ver cómo se irán borrando las marcas PRI, PAN, PRD en función de un proyecto hegemónico de poder. Miren, con esto termino. Disculpen que no haya escapado a mi naturaleza. Espero, de verdad reitero, les he dicho estas palabras con el mayor de mis aprecios, porque sé lo que es ver desaparecer un país. Estados Unidos ha sido de una u otra forma la locomotora del crecimiento económico de México. Cuando la economía crece en Estados Unidos, la economía crece en México. Eso es algo natural porque el otro país es más grande y jala. Bueno, en los 3 primeros años de Andrés Manuel López Obrador y con Donald Trump en el poder, la economía de los Estados Unidos crecía y la mexicana ni siquiera se estancó, se contrajo. Eso basta para tener una señal de alarma sumamente efectiva como para decir, tenemos que hacer algo. Y a eso es a lo que los insto desde lo más profundo de mi corazón. México es un país hermoso. Por favor, no dejen que se vaya por el